Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Fabiola González y ya estamos arrancando este primer capítulo. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar? Y estoy muy contenta de estar aquí en esta que va a ser nuestra casa de ahora en adelante con este gran proyecto en Promo Estéreo. Y muchas gracias a todo el grupo de MECTEC por apoyarme y sobre todo a Maite Guzmán por impulsarme y confiar en mí y nunca olvidarse de que soy esta persona que puede crear este espacio para ustedes. Y bueno, pues este espacio está creado para hablar de el sentido de la vida, de cómo es que lo encontramos, cómo es que lo buscamos, qué hacemos para salir de esta sensación y de este espacio de tristeza, de amargura, de vacío. Y bueno, pues este primer capítulo elegí hacerlo sola para ti. Sin embargo, la idea de este espacio es poder tener invitados que nos puedan ayudar a sobrecrear este espacio con información que nos pueda hacer experiencias que nos ayuden a salir de esos espacios de dolor, de tristeza, de angustia, de depresión, de soledad o el espacio en el que te encuentres. Por supuesto, también vamos a hablar de alegría, vamos a hablar de cómo sobrecrear las experiencias que nos dan este estado de bienestar. Y bueno, pues quiero arrancar esto con qué es el sentido, para qué sirve, cómo lo encuentro. Tengo en la práctica profesional con los pacientes una de las constantes y de las preguntas que generalmente tengo es, Fabiola, ¿cómo encuentro el sentido? ¿Dónde está el sentido? ¿De qué se trata el sentido? Y me he dado cuenta que a muchas personas hay como una confusión en el mercado, porque muchas personas hablan de ten un propósito, busca tu propósito, y eso está muy bien, ¿sabes? Tener un propósito en la vida, como tener objetivos, como tener metas, está padrísimo porque nos da dirección. Eso está muy bien. Sin embargo, el sentido no tiene que ver con el propósito. El sentido va un poco más allá. Un poco más allá, el sentido tiene que ver con el valor, el sentido tiene que ver con la existencia, el sentido tiene que ver con la experiencia y con lo valioso. ¿Y cómo es que encuentras lo valioso? Bueno, pues lo valioso lo encuentras a través de la conexión que tú puedas tener, exactamente esta conexión que puedes hacer de corazón y de mente. Entonces, ese es el primer punto que yo podría decirte que es importante tomar en cuenta para poder identificar que estás encontrando, que esa actividad, que esa relación, que esa situación, que ese objeto al que te estás acercando, con el que estás compartiendo, está dotado de sentido de vida, porque el sentido de vida tiene todo que ver con los valores, tiene todo que ver con lo valioso en tu vida, y lo que es valioso en tu vida está directamente relacionado a lo que es valioso y lo que tú aprendiste que es valioso en la comunidad en la que te desarrollas. Eso tiene todo que ver, la cosmovisión que te rodea, las personas con las que te relacionas, el espacio en donde creciste, te van dando la pauta y los parámetros para encontrar lo que es valioso para ti. Así es de que, ¿qué es lo que sucede cuando
estás en este espacio de desconexión, donde ya caíste en depresión, donde ya caíste en angustia, donde ya caíste en miedo, donde ya caíste en ansiedad, donde ya todo está gris, donde ya todo está nublado. ¿Cómo salgo de ahí? Y bueno, pues ahí tendríamos que comenzar a escarbar exactamente cuál es la situación que estás viviendo. Este lugar de oscuridad puede ser después de un rompimiento, y este rompimiento puede ser de pareja, este rompimiento puede ser de una situación laboral, ¿no? Te despidieron o renunciaste, o también uno de los rompimientos que están considerados como más dolosos es el cambio de espacio donde vives, el cambio de residencia. Es uno de los duelos, digamos, más duros de cruzar. Y por supuesto la muerte. Si te estás enfrentando a una pérdida, y en esta época en la que estamos viviendo, como yo te digo, la conexión de lo valioso es desde una persona que es significativa para ti, hasta un animal que es significativo para ti, y también hay cosas que son significativas para ti, son situaciones. Cosas pueden ser tu casa, la pérdida de tu casa, también puede ser la pérdida de tu auto, y no por el precio del auto en sí, sino por lo que significa tener el auto, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita que estamos hablando de lo que es valioso y de lo que es importante, te digo, porque en África hay niños que se mueren de hambre, y entonces pensemos en Chuchito, que está en África y que no tiene que comer y que apenas le llega agua. Pues ahora que yo te lo estoy diciendo, puedo crear un punto de sensibilidad en ti. Sin embargo, pues solo queda ahí porque tú no conoces a Chuchito, porque tú nunca has estado cerca de él, porque no está dentro de tu campo de valor. Sin embargo, si este niño es tu niño, o es tu sobrino, o es el compañero de tu hijo de la escuela, o es tu vecino, y convives con esta criatura, por supuesto que en ese momento ya cobra todo el valor, cobra todo el significado, y ahí es donde está la conexión. Ahí es donde tenemos la conexión de corazón con razón, que es uno de los elementos que debemos tener en cuenta para poder realmente considerar que algo es verdaderamente valioso en nuestra vida. ¿Y por qué? Fíjate, aquí surge algo muy interesante, que cuando conectas el corazón, ahí estamos hablando de emociones. Y las emociones requieren de la dirección de los pensamientos, porque si solo actuamos a partir de las emociones, entonces podemos extraviarnos. Hay un librito muy interesante que me gusta mucho de Sartre, que habla justamente de las emociones, y él dice que cuando solo actuamos a través de las emociones, estas nos pueden crear paraísos mágicos, imagínate. Entonces, es importante crear el equilibrio como este primer punto de encuentro entre lo que yo siento con exactamente lo que yo pienso. Y ese es el primer elemento que yo tendría que tomar en cuenta si estoy hablando de identificar si esta experiencia que estoy viviendo, si esta relación que estoy teniendo, si este objeto que estoy perdiendo o que estoy adquiriendo realmente significa, tiene un gran significado para mí, está contenido de valor, y eso le llena de sentido mi existencia. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que es bien importante tomar en cuenta, aparte de la conexión, es el sentido. Tiene que tener también dirección, es decir, porque si no tengo dirección, o sea, yo no sé a dónde voy. Si yo ya sé que es valioso para mí hacer una actividad laboral, porque de esa depende mi ingreso para mantener a mi familia, pagar la colegiatura de mis hijos, pagar la mensualidad de mi auto y tal, entonces quiere decir que ese trabajo tiene un valor, y ese valor
es el que cobra el significado de que esa actividad que laboral forme parte de lo que para mí significa tener sentido de vida. Fíjate cómo se va armando el sentido de vida, por eso es que no puede ser un propósito, porque mi propósito puede ser irme a París fin de año y eso está padrísimo y seguramente pues ahí podré tener ese propósito, llegar a París y después podré tener una meta, ¿no? Que es ir en diciembre y mi objetivo es llegar a París en un avión primera clase, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya tienes una ruta bien trazada, pero no necesariamente quiere decir que esa actividad que quieres hacer esté conectada de sentido. Fíjate qué interesante. Si yo te dijera que llegar a París en ese diciembre específicamente es importante porque vas a ir a festejar los 15 años de tu hija, en ese momento esa ida a París ya cobró un significado diferente y de eso se trata el sentido. El sentido de la vida se trata de crear conexiones, de tener una dirección y acto seguido de pasar a la parte de la acción. Porque bueno, pues yo puedo querer ir a París, tener la intención de ir a festejar a mi hija a París, pero de ahí a que yo lo haga, imagínate que tengo la idea, que tengo el objetivo, que tiene el sentido, pero no lo concreto. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir ese diciembre viéndole la carita a mi hija cuando no llegué a París, cuando no tomé las acciones necesarias para realizar ese viaje? Y además, voy a tener que verle su carita diciéndole, híjole, qué pena, no pudimos llegar a París. ¿Lo ves? Esa ida a París tiene una connotación total, esta sensación de aburrimiento y entonces es ahí donde dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Bueno, pues porque se perdió el sentido, justamente, porque eso a donde tú le habías colocado el valor dejó de ser, dejó de existir o simple y sencillamente se interrumpió. Entonces, fíjate la diferencia de tener un propósito y la diferencia que tiene el tener un sentido. Entonces, te lo quiero poner en estas ejemplos concretos para que vayas tú dándote cuenta como cuáles son las características que debe de tener un evento que esté conectado y que vaya creando el sentido en tu vida, porque el sentido de la vida no es una actividad que es lineal y que es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, o sea, el sentido de la vida tú la vas creando a través justamente de las relaciones que tienes, de las personas que te rodean y de las acciones y de los objetos que te vas acercando y que le van dando el significado a tu vida. Un objeto valioso puede ser una bicicleta. Un objeto valioso puede ser una bicicleta. Y no porque salgas a hacer deporte todos los fines de semana. Puede ser el transporte que usas para irte a trabajar o para ir a dejar tus hijos a la escuela. Y ahí está cobrando un valor, pero el valor no me refiero a la parte monetaria, me refiero a la parte valiosa, al significado. Esto es porque está conectado con la lealtad, con la libertad, con la salud, con la seguridad, con la dignidad, con la fidelidad y bueno, así y tantos valores como existen a los que tú puedes pensar. A mí me gusta pensar siempre piensa en una patita de una mesita de 4 patas, en donde tú elijas cuáles son 4 valores que para ti son infranqueables. O sea, estos valores que no son negociables. ¿A qué me refiero? O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? La limpieza es negociable. O sea, yo puedo llegar un día a mi casa y que puede estar tirada porque es sábado, porque es domingo y porque estamos todos en casa y a lo mejor pediste comida y entonces está la caja de la comida rápida y llegaron los amigos y entonces sacaron los refrescos y entonces tú puedes negociar eso y eso está muy bien. Pero probablemente el tema de la libertad, por ejemplo, eso no es negociable para ti.
¿A ti te gusta sentirte libre permanentemente en cómo te vistes, en cómo opinas, en cuáles son las elecciones que tomas y cómo tú honras tu libertad? Bueno, pues también honras la de los demás. Entonces, cuando estás en casa y estás queriendo tomar una decisión de familia, bueno, te sientas con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja y haces un consenso, porque para ti es importante la libertad y eso no es negociable. Entonces, si es importante para ti la libertad y tú no respetas la libertad de los demás, entonces ahí hay una distorsión de la percepción del valor. Fíjate qué interesante. Entonces, la libertad tiene que ver con lo que para mí representa la libertad y cómo yo respeto la libertad de los demás. Y entonces, en función de los valores, es como nosotros nos vamos a regir. Y eso es lo que tiene que ver todo con el sentido, porque recuerda que el sentido de vida tiene relación con lo valioso. ¿Y cuál es tu parámetro de valor? Justamente, ¿cuáles son los valores importantes para ti? Entonces, imagínate que llegas a la consulta y entonces me dices, Fabiola, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo lo encuentro? Y yo te pregunto, ¿qué es lo verdaderamente valioso para ti? Y la mayoría de las ocasiones en consulta los pacientes realmente no tienen identificadas siquiera estas cuatro opciones como fundamentales. Entonces, esto sería como importante, como primer punto a deliberar en cuál es el sentido de mi vida y cómo lo puedo encontrar, identificar cuáles son los valores que son infranqueables para ti. Después, ya teniendo claro los valores, ahora sí tenemos la conexión corazón y cabeza y después pasamos al tema de la dirección. Si para mí es importante la libertad, entonces yo voy a crear un espacio, una vivienda en donde yo me pueda sentir libre, en donde a lo mejor pues ya sea una casa pagada, en donde esté con un lindo jardín, en donde yo pueda tener la libertad de abrir la ventana, ver el atardecer, ver el amanecer, sin estorbarle a otra persona o sin que esto que para mí es importante esté bloqueado. ¿Por qué? Porque eso es algo importante para mí. Y si ese no fuera el caso y todas las mañanas te levantas con esta frustración porque tú quisieras ver el atardecer y lo que ves es al vecino, bueno, pues te invito a que hagas lo que, a que abordes las rutas hacia el sentido. Y es ahí a donde quiero llegar. Las rutas hacia el sentido son 3. La primera de ellas son los valores de actitud. Y los valores de actitud están relacionados con cómo reacciono yo ante todas las circunstancias a las que me toca vivir. Es decir, va a haber situaciones que no te gustan. O sea, si tú estás trabajando y de ese trabajo depende la estabilidad de tus hijos, de tu familia, por las circunstancias que sean, te liquidan de ese trabajo, te sacan de ese trabajo, bueno, pues claro que te vas a sentir muy mal, claro que te vas a sentir triste, que te vas a sentir enojado y por supuesto enojada va a aparecer algo que se llama miedo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ya te quedas en esta incertidumbre de ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, los valores de actitud están relacionados a cómo reacciona ante esto que me pasa. Tengo la libertad, ¿ok? La libertad y la responsabilidad, es decir, esta capacidad para responder es la libertad. De eso se trata la libertad, de la capacidad para responder, en este caso, ante esta circunstancia que tiene que ver con me liquidaron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues aquí tengo 2 opciones. O me entrego al drama y al trauma y entonces me quedo sentada en mi casa llorando y deprimiéndome y me hago conchita y me acuesto en la cama 3, 4 días hasta que definitivamente, pues, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿No? O respiras profundo, si te enojas, si lloras, si te das el espacio para desahogarte, pero mañana en la mañana te levantas y sales a buscar trabajo, con todo y el pesar que estés sintiendo, porque pues no se trata de descalificarlo ni de quitarle el valor que representa el que te hayan liquidado, sin embargo, sí eres responsable y esa es también una de las rutas que nos lleva a encontrar el sentido cuando sentimos que lo perdemos. Entonces, tu capacidad para responder, tus valores de actitud.
Tenemos otro camino para encontrar el sentido que tiene que ver con los valores de experiencia. Ya te decía yo, bueno, pues si eres este vecino que te gusta admirar el amanecer, pero que todos los días te levantas y al abrir tu ventana lo que ves es la ventana del vecino, pues entonces te toca crear esos momentos de experiencia. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues a lo mejor toca levantarte, dirigirte a la cocina, prepararte un delicioso café y mirar por la ventana de la sala, que esa sí te permite crear este amanecer abundante donde el sol se expone y donde puedes admirar toda esta maravilla de amanecer un nuevo día. O sea, toca tomar acción y crear las experiencias que llenen de sentido tu existencia. Y esto va desde tener una caminata, contacto con la naturaleza, abrazar un árbol. Y dime cuántas y cuáles son las experiencias que puedes llegar a tener. Miles. Y quiero ver aquí, tengo la conexión a Instagram y tengo aquí, muchísimas gracias Mariana, gracias por conectarte con nosotros. Rosy González, bienvenida, gracias por estar aquí. Lupita Tapia, gracias por estar aquí. Y bueno, pues si tienes alguna pregunta que quieras hacer, pues ya sabes, aquí te la voy a leer y aquí vamos a contestar si tienes alguna duda de cuál es la ruta hacia el sentido o si estás pasando una situación donde sientas que estás total y completamente desconectada o a lo mejor no te has dado cuenta que estás justamente fuera de sentido, pero sientes ansiedad, sientes angustia, sientes una presión en tu pecho o sientes como este vacío en el estómago. A veces pensamos son como estas mariposas en el estómago, pero que no son de alegría, sino que son como de ansiedad, como de angustia, ¿no? Como de presión. Y si tienes esas sensaciones y ahora reconoces que estás cruzando una situación que puede ser hostil para ti, bueno, pues aprovechar para preguntar y vamos a ver si encontramos una ruta que te conecte con lo que puede representar el sentido para ti. Y bueno, pues vamos a aprovechar para irnos a un corte y bueno, pues nos vemos en unos instantes. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses dos veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. Novedad editorial. Este año 2022 todos nuestros paquetes editoriales incluyen maquetación del libro para garantizar una impresión de gran calidad y un ebook compatible con diferentes dispositivos. Difusión en redes sociales. Portada personalizada. Imágenes del libro. Presentación del libro. Grupo privado de escritores. Audiolibro. Entra en nuestra página web e infórmate de nuestras opciones editoriales, precios y atrévete a publicar tu obra. Búscanos en www.librosconatenea.es.
Facebook, /Promoestéreo. Instagram, @Promoestéreo. Twitter, @Promoestéreo. YouTube, Promoestéreo. Hola, ¿cómo estás? Y ya estamos de regreso aquí en este nuestro espacio en Promo Estéreo y muy contentas aquí para continuar con este nuestro tema, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cómo se come? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo lo creamos? Y bueno, pues ya te he venido comentando que el sentido de la vida tiene que ver con muchas cosas. El sentido de vida no es un propósito, el sentido de vida no es un objetivo, no es una meta. Es verdad que tener sentido de vida requiere de un propósito, de una meta, de un objetivo. Sin embargo, no todas las personas que tienen un propósito, un sentido, una meta y un objetivo están dotadas de sentido. Así es de que esto es como súper importante. A veces hay cosas que parecen una cosa, pero son la otra. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, te puedes encontrar una persona que tenga todo que es adicta al orden y que le gusta todo limpio, y entras a su vestidor y tiene todo acomodado por colores, por tamaños, ¿no? De un lado las blusas, de otro lado las camisas, o los pantalones, los zapatos, y todo súper ordenadito y súper limpio. Y entonces podríamos pensar que esta persona está muy inclinada a que todos los valores como de estética, de limpieza, de orden, son algo que para él o para ella son importantes. Eso es una opción. Sin embargo, tenemos la otra opción, este mismo ejemplo con esta persona que está muy cuidadosa de tener todo esto en orden, los colores, toda la ropa organizada por colores, los pantalones, las blusas y las pantaletas de un lado, la ropita interior de otro, todo separado. Y en realidad esta persona lo que tiene es una neurosis de limpieza, ¿ok? Y está empujada por ser aceptada, empujada por ser suficiente, empujada por ser reconocida. Fíjate, entonces tenemos cosas que parecen que son iguales, pero no lo son. Entonces, cuando tú logras identificar desde dónde estás creando todas tus acciones, ahí puedes comenzar a darte cuenta si estas están verdaderamente dotadas de sentido o no. Porque ya te había yo dicho en el corte anterior, el sentido tiene que ver con lo valioso. Y tú me puedes decir, no, bueno, Fabiola, pero lo valioso para mí es que todo esté en orden. Sí, pero en realidad, ¿desde dónde estás naciendo? ¿Sí? ¿Por qué es importante para ti ese valor de la belleza, de la estética o del orden? ¿O porque en realidad tienes una carencia y una herida en tu interior que te está obligando a comportarte de esa manera para ser vista, para ser tomada en cuenta o para sentirte suficiente? Así es de que, bueno, pues esto es un elemento muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, porque desde ahí estás creando tu realidad y de eso depende que esté llena de sentido o no. Entonces, bien, otro de los elementos que también te acuerdas que te mencionaba que hay 3 rutas hacia el sentido. La ruta que es los valores de creación, ¿no? Ya dijimos todo lo que tiene que ver con... No, eso no lo dijimos. Hablamos de los valores de experiencia, cómo tú vas a relacionarte y vas a crear una experiencia dotada de sentido, tiene que ser dotada de valor, ¿no? Entonces tú te sales a caminar, pero te sales a caminar, fíjate bien, qué interesante, te sales a caminar no solo porque tienes que estar físicamente activa, ¿ok? Si te sales a caminar porque además vas a disfrutar cada paso que das, vas a sentir cómo el aire toca tu cara, cómo el sol está llegando a tu cuerpo y cómo lo roza y cómo lo calienta, o si no es el sol, es el calor, el frío, perdón, y si no es el frío, pues a lo mejor puede ser la lluvia, puede ser la nieve. O sea, lo que trato de decirte es cómo te mantienes presente en ese instante y recibes la experiencia de lo que estás viviendo.
ya sea el sol, ya sea el agua, ya sea el calor, el frío. Abrazas un árbol. ¿Qué se siente abrazar un árbol? ¿Alguna vez te has preguntado, te has detenido a hacerlo? ¿Has estado presente en la experiencia de recibir toda la energía que representa abrazar un árbol? Bueno, pues pararte, por ejemplo, cuando vas a la playa y caminar sobre la arena y sentir la arena cuando está fría, cuando está caliente, percibir la diferencia y el contacto con el agua. Así es que, bueno, todo esto tiene que ver con los valores de experiencia, el mantenerte presente, el estar aquí y ahora. Eso tiene que ver con una ruta hacia el sentido. Así es que, por eso en algunas ocasiones cuando estamos en terapia decimos, ¿te sientes triste? ¿Te sientes enojado? Bueno, a veces tener este contacto con la naturaleza o con lo que representa valor para ti, entonces te ancla y te trae nuevamente a sentirte aquí en este estado presente. A veces hacer una ligera meditación, poner tus pies sobre el piso y anclarlos, imaginarte cómo entra una raíz por tu cabeza, cruza todo tu cuerpo y se va hasta el fondo de la tierra. Eso puede conectarte con una experiencia que te ancla a tu presente. La mayoría de las veces cuando estás sin sentido, estás muy estresado por el pasado, muy estresado por lo que te sucedió, muy anclado en la expectativa de lo que tú esperabas que debería de ser. Así es de que estás allá y estás angustiado por el futuro, por lo que debería de pasar, o lo que yo espero que pase, o cómo es que va a pasar, o no vaya a ser que no pase. Entonces estás creando esta como ansiedad, esta angustia de el futuro. Así es de que fíjate, en ambas posiciones no estás en un estado presente. Y eso genera angustia. Y la angustia te saca del sentido de la vida. Porque el sentido de la vida es aquí y ahora, es en este instante, es con esta conexión que puedes hacer contigo, con tu existencia. Y antes de pasar al siguiente escalón o a la siguiente ruta del sentido, quiero, en este momento me viene a la mente hacer esta diferencia de lo que significa vivir y de lo que significa existir. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vas a hacer la conexión con lo que es valioso para ti. Si tú estás viviendo, entonces estás inmerso en una rutina que tiene que ver con te despiertas, te levantas, vas al baño, te lavas los dientes, pues ya te bañas, te vistes, tienes tu cama, desayunas, tomas tus cosas, te vas a trabajar, ¿no? Y en la tarde, bueno, regresas, ya cenas, te preparas para dormir, te acuestas y al otro día otra vez igual, ¿no? Y es una rutina eterna. Eso es las personas que viven. Sin embargo, cuando logras estar en una experiencia de existencia, entonces desde que abres los ojos y amaneces, tú ya estás disfrutando ese instante. En el momento en el que tú abres tus ojos, estiras tus pies y conectas con tus sábanas. Y tus pies, ¿qué se siente que tus pies toquen la sábana? ¿Qué se siente moverte y que el espacio donde te mueves ya no haya calor y ahora es frío? ¿Cómo siente tu cuerpo? Y comienzas a conectarte con tu existir, ¿ok? Y desde pararte de la cama, cómo se siente bajar tus pies de la cama, caminar para dirigirte al baño y todo lo que tengas que hacer en el baño. Y esta misma experiencia de lavarte los dientes, cómo se siente el cepillo en tu encía, a qué sabe la pasta. O sea, yo sé que esto parece muy tedioso, pero cuando tú logras tener esta conexión con todas y cada una de estas actividades, así es como el baño, lo que comes, la ropa que te pones, cómo se siente tu vestido en tu piel, cómo se siente ponerte tu arete, y estás en este estar aquí y ahora, entonces ahí tú estás existiendo. Cuando logras mantener esa conexión, que parece locura, pero no lo es, cuando tú logras tener esa conexión en ese nivel de conciencia, ahí es donde estás creando una vida llena de significado. Ahí es donde comienzas a recuperar lo valioso que es haber amanecido,
lo valioso que es tener una cama, lo valioso que es poderte meter a una regadera y que el agua caiga encima de ti. Y eso es lo que te va llenando de sentido. Fíjate, qué interesante. Así es de que todo lo que tiene que ver con estas rutas hacia el sentido, y si hablamos de los valores de experiencia, son todo esto que te acabo de describir. Es una persona que se mantiene existiendo, ¿ok? ¿Puedes oscilar entre estar viviendo y existiendo? Oh, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer siempre con la conciencia de que cada vez que eres consciente de que estuviste viviendo, reduzcas ese tiempo y te conectes más con la experiencia de existir. Y fíjate, ¿para qué? ¿Para qué te vas a mantener en este espacio de existencia? Una persona que se mantiene en esta experiencia de existir se enferma menos, se recupera mucho más rápido de los posoperatorios. Una persona que se mantiene existiendo es menos propensa a estar en alergia. Una persona que se mantiene existiendo es menos propensa a enfermarse de cualquier cosa que tenga que ver con el sistema respiratorio o el sistema de la piel en general. Es una persona que se recupera mucho más rápido de una pérdida significativa. ¿Por qué? Porque está dotada de sentido y inmediatamente tiene la capacidad de abordar la ruta que tiene que ver con los valores de experiencia y inmediatamente elige la opción de vivencia que conecta con el sentido, que conecta con lo valioso. ¿Ok? Te alejas del drama y el trauma. Eso es importante porque nosotros vivimos en una cultura que está siempre proclive al drama y el trauma. Así es de que tenemos que tener también esta conciencia. Y bueno, pues otra de las rutas que nos llevan hacia el sentido son los valores de creación. Y los valores de creación te conectan con todo lo que tú haces y ofreces a los otros. Esto es, esta entrevista que yo estoy haciendo en este momento, este podcast, este compartir contigo estos conocimientos que he estado adquiriendo a través de muchos años de estar estudiando, es un valor de creación. Es decir, todo esto que yo sé hacer, que puedo compartir con un otro, está 100% conectado a los valores de creación y eso te dota de sentido. Si tú te dedicas a hacer galletas y amas hacer galletas, bueno, pues ¿cuándo concretas el sentido? Cuando haces las galletas, pero además las compartes con tus hijos, con tu familia o las vendes, ¿ok? Ahí estás concretando los valores de creación. Si a ti te encanta hacer galletas, amas hacer galletas y fabricas galletas y te las quedas para ti, ahí no estás concretando el sentido. Si tú fabricas las galletas y, o peor aún, si tú no fabricas las galletas y tú sabes que eres buena haciendo galletas, amas hacer galletas, pero no estás haciendo galletas, ahí puedes caer en sentido, en pérdida de sentido, en falta de sentido de vida. Entonces, el sentido de la vida en el tema de la ruta que tiene que ver con crear, con los valores de creación, todo aquello en lo que yo soy bueno, tengo que estarlo ejecutando, pero además lo tengo que estar compartiendo. Y ahí, esa es la combinación que se requiere para que pueda considerarse que esto tiene que ver con el sentido de la vida, que puedas considerar que esa actividad va a estar dotada de sentido. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo nos falta? Evolución. Estás viviendo en la nueva era, donde respirar es arriesgar, donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos, donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, con un sueño, con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com, donde tu voz cobra fuerza inconmensurable. Donde la estrella eres tú. Somos más que radio. Somos más que radio. Somos más que radio. Facebook, /Promo Estéreo.
Instagram @promoestereo, Twitter @promoestereo, YouTube promoestereo. Promoestereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Seguridad Integral Patrimonial. CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado, ofrece guardias intramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 55 63 63 76 62. CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario. Y ya estamos de regreso aquí en esta nuestra casa Promo Estéreo. Gracias por acompañarme en esta experiencia, arrancando este primer capítulo de este gran podcast que yo estoy segura que va a ser un espacio en donde vamos a poder encontrar este punto de reflexión que te va a dar y te va a cobijar en todos esos momentos en los que te encuentras en vacío existencial. Y por supuesto la idea es tener invitados que nos ayuden a darle toda esta contención y podamos aportar, y espero que ese espacio pueda ser para ti de gran contribución. Y bueno, pues estamos con este gran tema que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Cómo llegamos a él? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Y bueno, pues ya estábamos hablando de que para encontrar el sentido de la vida requerimos de considerar varios elementos. El primero de ellos es, bueno, que tenemos que tener clara que existen rutas hacia el sentido de los valores de creación, ¿no? Ya habíamos hablado de ellos, todo lo que tiene que ver con todo lo que haces, como tu profesión o como tus gustos, todo lo que haces con las manos, pero también todo lo que haces con la boca, que si cantas, ¿no? Que si eres bueno para hacer planos, si eres un gran arquitecto, o si eres un excelente DJ, o eres buena como para dar terapias, o para dar talleres, o eres bueno con la computadora, o sea, todo aquello para lo que tú sabes que eres bueno y que además puedes aportar al público, a la humanidad en cualquiera de los formatos, ¿no? Como trabajo, como hobby, como actividad de fin de semana, como lo que tú quieras, como la quieres representar, ¿no? Y ya teníamos el ejemplo de la persona que le encanta hacer galletas, bueno, pues la persona que le encanta hacer pasteles, o la persona que hace libros también. Entonces, ok. Y ya entendimos que lo importante es tener como esta conexión de que yo ya sé que me gusta, sé que soy bueno y además lo comparto, lo hago y lo comparto. Son 3 elementos que son importantes para tomar en cuenta, para considerar que eso esté conectado al sentido de la vida, a lo valioso que puede representar para ti esa actividad. La otra de las rutas son los valores de experiencia, y es todo aquello que yo busco crear, como ir al santuario de las mariposas monarca. ¿Por qué? Porque es importante, no porque está de moda, ¿ok? Que esa sería la diferencia. Acuérdate, todas las experiencias tienen que estar conectado con el valor, con lo que representa valioso para mí, ¿ok? Y bueno, los valores de actitud, que esos tenemos la oportunidad todo el tiempo y a todas horas de estar conectando con qué es yo siempre puedo elegir. Está conectado a la libertad, está conectado a la responsabilidad y a mi poder de elegir, ¿ok? Todo aquello que va a representar un espacio de valor en mi existencia y que pueda yo compartir con la gente que amo, con las situaciones que me gustan hacer y
para crear todas aquellas cosas que son significativas para mí, como comprar un auto, como comprar una casa, como hacer un viaje de familia, como ir a visitar a casa de la abuela que está fuera de la ciudad, y entonces, bueno, pues eso es valioso para mí, es valioso para mis hijos, y entonces, bueno, pues ahí es donde estamos enfocando y donde podemos rescatar el sentido de la vida, ¿ok? Bien, y tenemos un tercer elemento que está formado por 3 elementos que en el mundo de la logoterapia, que es donde yo aprendí todo esto que tiene que ver con el sentido de la vida, es este elemento que se llama la tríada trágica. Así, tal cual. ¿Y por qué es la tríada trágica? Porque Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, nos dice que en este espacio que está compuesto por el sufrimiento, por la muerte y por la culpa, a pesar de que suene justamente trágico, también es un espacio donde podemos encontrar sentido en la vida o sentido para la vida a través de cruzar por estas situaciones, ¿ok? Y cuando se trata de la muerte ¿cuál es el significado de que esto esté pasando? ¿Cuál es el significado? ¿Qué de valioso puede ser que una persona se esté extinguiendo, que esto que es valioso esté terminando? Bueno, pues a veces nos encontramos con que ya hay mucho sufrimiento justamente con la experiencia de salida que está teniendo esta persona, que puede ser importante para nosotros, y entonces podemos llegar a un momento en el que digamos, ya es suficiente, tiene que descansar, ¿no? Y entonces, por eso es que siempre nos tenemos que hacer la pregunta ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué está sucediendo esto? Y bueno, pues también en el sufrimiento, ¿no? O sea, el sufrimiento, dice Víctor Frank, que en ese espacio también podemos encontrar sentido de la vida, y aquí nos enfrentamos a la diferencia del dolor y el sufrimiento y a la culpa. Sin embargo, te voy a decir que este tema de la tríada trágica nos da para otro programa completo, así es de que no quise dejar de mencionarlos porque son parte de las rutas hacia el sentido. Sin embargo, así en general te voy a decir, sí son espacios en donde puedes encontrar sentido, pero sin embargo me gustaría desglosarlos en un siguiente programa, porque ahorita ya estamos a punto de terminar este programa, el que ha sido un gran placer poder desarrollar en compañía tuya, y no quiero irme sin agradecerte, de verdad, agradecerte la paciencia, agradecerte la tolerancia de todo lo que puede significar haberme podido lanzar pues así, ¿no? Al primero de sí, ya está el espacio, ven, disfrútalo, gózalo para ti, y la verdad es de que ha sido un honor poder contar con tu compañía, con tu, pues sí, con toda acompañarme a hacer esta locura que a veces sabes que no te atreves, es algo que lo venía pensando desde hace muchos años, y siempre estás pensando que no eres suficiente, siempre estás pensando que no es un espacio que tú puedas estar, y entonces conforme vas trabajando justamente todas estas rutas hacia el sentido, entonces te vas dando cuenta que justamente aquí vienen los valores de actitud, y es donde dices, sí lo voy a hacer, sí me voy a atrever, sí puede ser un espacio que yo puedo lograr, solo lo único que tengo que hacer es elegirlo, y entonces ahí es donde empieza a cobrar el sentido de todo lo que estás haciendo, y por supuesto ese fue el punto de partida para que yo pudiera elegir crear este espacio. Y bueno, pues me retiro de este espacio agradecida, pero sobre todo no sin antes agradecer a mi querida Maite, al grupo MECTEC, siempre, por supuesto, gracias por confiar siempre en mí, y muchas gracias aquí a Promo Estéreo por abrirnos este espacio y por convertirse de ahora en adelante en esto que va a ser nuestra casa. Te deseo una linda noche, y pues nos vemos en nuestra siguiente edición. Bye.
es momento de despedirnos. Pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.